Hola, ¿qué tal? Vamos a conocer cómo funciona un fondo de inversión especializado en agricultura. En concreto, el primero que se creó en España y uno de los pocos que existen en Europa. Se llama Panda Agriculture y su creador y gestor es Marc Garrigasait. El fondo se puso en marcha en 2013 e invierte en empresas de todo el mundo que, eso sí, deben cotizar en bolsa. Lo primero que vas a escuchar a Marc Garrigasait es distinguir entre fondos de inversión, fondos de capital riesgo y lo que se conoce como family office, gestores de grandes patrimonios que pueden ser de origen familiar y que principalmente estarían invirtiendo en la compra de fincas y terrenos en España y acaparando titulares de prensa. ¿Qué significa la llegada de todo este capital al sector agroalimentario? ¿Cambiará el modelo productivo? ¿Desplazará a la agricultura familiar? Y si estás pensando en invertir, pues también nos preguntaremos si son rentables este tipo de activos reales. Y antes de nada, te animo a que visites agroperiodista.com para encontrar nuevas historias y de paso te puedas suscribir a mi lista de correo y así te aviso por mail de cada podcast. Venga, comenzamos. Esto es Agroperiodista. Información útil para agricultores que quieren tomar mejores decisiones. Con Jaime Sánchez Cuellar. El gestor de Panda Agriculture explica que las inversiones que realizan los fondos son una buena noticia para la agricultura porque revitalizan un sector que ha estado olvidado. No cree que estas operaciones pongan en peligro las explotaciones tradicionales. Cita como ejemplo Estados Unidos, el país donde más fondos de todo tipo están operando y aún así el 98% de las empresas siguen siendo familiares. Explica que en el mundo anglosajón es habitual invertir en agricultura, mientras que en España tiene matices peyorativos, pero reconoce que a partir del COVID y la inflación ha aumentado el interés por este tipo de fondos con rentabilidades menos emocionantes, pero más estables. Marc Garrigasait, bienvenido a Agroperiodista. Hola Jaime, ¿qué tal? Bueno, queremos que nos ayude a entender cómo operan los fondos de inversión en el sector agrario, ¿no? En qué consiste su actividad y cómo influyen en el futuro de la agricultura. Tiene una amplia trayectoria de 30 años en la industria de la inversión y en 2013 creó el fondo Panda Agriculture, especializado en el sector agrícola y el agua. Es el primer fondo de este tipo que se creó en España y uno de los pocos existentes en Europa. Así que cuéntenos, ¿qué es y cómo surgió este fondo? Bueno, primero Jaime, me puedes tutear, ¿eh? Vale. Sin problema, porque vamos a charlar un rato, o sea que yo también te voy a tutear. Nosotros somos financieros, ¿no? Aunque yo vengo de una zona rural, en Lérida, todo nuestro equipo somos financieros y toda nuestra vida nos hemos dedicado a inversiones, normalmente en bolsa, a través de vehículos como son fondos de inversión. Por tanto, normalmente los fondos de inversión suelen ser pues de todo tipo, ¿no? Desde fondos de inversión en bolsa global, nacional, europea, y cada vez más hay más fondos especializados pues en sector energético, sector pues de tecnología sobre todo, sector de ciberataques, etcétera. Entonces, en 2013 lo que veíamos es que no había prácticamente nada de fondos relacionados con la agricultura y agua, ¿no? Entonces, lo primero que vale la pena destacar para que la gente lo entienda es que muchas veces se suele hablar en prensa de los fondos de inversión han comprado esta empresa, los fondos de inversión han comprado estas plantaciones agrícolas. Sí. Normalmente suelen decirse fondos de inversión, pero en realidad son fondos de private equity, ¿no? Fondos que se llaman de capital riesgo. Nuestro fondo, o sea, Panda, es un fondo como cualquiera que podáis tener cualquiera de vosotros, vuestros ahorros en vuestros bancos. Es un fondo de inversión regulado por la Comisión Nacional de Mercado de Valores y por tanto tiene liquidez diaria. Eso significa que puedes entrar y salir al valor negativo cuando se quiera. Entonces, por este motivo, nosotros solo podemos invertir en activos líquidos. Líquidos quiere decir que coticen en mercados organizados. O sea, no podemos invertir en una empresa de Burgos que sea familiar y que compremos la empresa. O no podemos comprar una finca agrícola en Extremadura y que la gestionemos nosotros.
pero sí que podemos comprar, luego explicaré algunos ejemplos, pues en Australia podemos comprar una empresa que cotiza en bolsa, que su principal activo pues son miles y miles de hectáreas de almendros, ¿no? Y que la empresa lo gestiona. Pero lo que estamos comprando es la empresa que está gestionando esas plantaciones, nunca la plantación directa. Por tanto, suele haber muchos mitos porque se piensa que los fondos de inversión lo compran todo y obviamente sí que salen en titulares, pues en operaciones un poco más grandes, aunque el peso final es muy pequeño. Para que te des una idea, en Estados Unidos hay 2 millones de granjeros y de los 2 millones, un 98% son empresas familiares. Y eso en Estados Unidos, que es el país donde más inversión institucional hay, donde pues hay más fondos de todo tipo, donde además los fondos invierten más que aquí en agricultura, porque hay más tradición. En los países anglosajones hay más tradición de invertir en ranchos, ¿no? En ranchos, en plantaciones, especialmente por parte de los fondos de pensiones. Pues bien, a pesar de tantos años invirtiendo en el sector, un 98% es empresas familiares a fecha de hoy. Pero eso en España es mucho más, obviamente, porque apenas hace 3-4 años que algunos fondos de private equity, ¿no?, los que llamamos de capital riesgo, están empezando a invertir en empresas agrícolas o en plantación. Vale, entonces para que nos quede bien claro a todos, en vuestro caso, si no he entendido mal, serían inversiones en empresas que cotizan en bolsa. Exacto. Y por otro lado estarían esos fondos de capital riesgo que ahí sí que son los que, digamos, ponen su dinero para adquirir una empresa o generar una inversión a través de bien por la compra de terrenos o por actividad. Sí, habitualmente es más empresas, que es lo que vemos. De hecho, curiosa, últimamente, si coges el periódico Expansión, las primeras 6 páginas, últimamente, casi la mitad de las noticias son del sector agroalimentario, ¿no? Lo cual, bueno, para mí es muy positivo porque se están haciendo operaciones, se está revalorizando el valor de los activos en el sector, ¿no? Porque es un sector muy olvidado, con muy poca inversión. Pero fíjate que siempre son compra de empresas. De hecho, también pueden comprar alguna plantación, pero es muy poco habitual. Quienes sí compran quizá algo más de plantaciones en España es Family Office, lo que se llama Family Office, o sea, departamentos de empresas familiares que tienen ahorros y quieren invertirlo en un activo pues como el agrícola. Pero en el conjunto los números son pequeñísimos, porque los mejores terrenos en España o en Francia o en Italia no están en venta, ¿no? Entonces eso suele ocurrir en todos los países, por tanto hay poquísima rotación, ¿no? Y yo sé que últimamente ha habido un punto incluso de noticias negativas, de que esto era muy, muy negativo. Para mí es buenísimo porque lo que necesita el sector es que haya más profesionalización, que haya más gente que invierta. Es decir, a nadie se le ocurre decir que en el sector energético de renovables no pueda entrar, ¿no?, un inversor financiero, un inversor de un fondo, porque construye una infraestructura que va a ser buena para el país, ¿no?, porque va a generar más energía. Entonces, me sorprende que en el sector energético pues se vea bien, en cambio el sector agroalimentario parece que es negativo que venga gente a invertir en el sector, ¿no?, cuando lo que están haciendo es intentar mejorar el sector, ¿no?, y toda inversión provoca que tu patrimonio sea mayor, ¿no?, obviamente. Es verdad que desde dentro del sector sí que, digamos que la llegada de estos fondos sí que se está viendo a veces como un problema, ¿no? Porque cambia el modelo productivo y se interpreta como que se está desplazando a la agricultura familiar, ¿no?, que tiene más dificultades quizás para competir. No sé si lo percibes así. Bueno, si ocurriese eso, sí que lo percibo con titulares en prensa y a veces también gente que lo comenta en redes sociales. Si ocurriese eso, pues a mí tampoco no me gustaría y creo que sería muy negativo. O sea, si todas las familias, el 90% de las familias vendiesen sus activos a fondos profesionales que gestionasen la agricultura, para mí sería un desastre. Pero esto es absolutamente imposible. Es decir, que seguramente en España no hay ni el 0,1%, yo creo que menos del 0,1% que se ha vendido. Primero, que el que tiene que venderlos es quien es el propietario, que son empresas familiares. Por tanto, son los primeros que van a dominar, ¿no?, tomar la decisión si lo quieren hacer o no.
Por suerte, casi nadie quiere vender sus activos agrícolas, pues es un tema familiar y yo eso lo encuentro muy razonable y muy positivo. Y además que la gente joven de la casa pues también se esté dispuesta, ¿no? Pues a introducir más tecnología y por tanto yo creo que solo es positivo porque el importe total es tan minúsculo que solo puede ayudar a mejorar, a introducir cosas que no se hacían, introducir nuevas tecnologías, probar cosas nuevas, ¿no? Entonces esto es muy bueno, que entre gente pruebe cosas nuevas en cultivos, en semillas, por tanto yo creo que es muy positivo. La verdad es que las noticias de las que estamos haciendo referencia, ¿no? Sí que es verdad que se refieren sobre todo a la compra de fincas agrícolas, que sí que se habrían, sí, digamos, un poco disparado a partir de adquisiciones por parte de grandes empresas, al menos, porque, bueno, al final siempre recurrimos un poco al ejemplo de lo que está haciendo Bill Gates en Estados Unidos, ¿no? Que ya se apunta con 100.000 hectáreas, ¿no? Según las últimas informaciones, ¿no? Entonces, es un poco la tendencia que en principio, según distintos portales, ¿no? Se podría estar llevando a cabo aquí en España, ¿no? Con la compra sobre todo de fincas rústicas. Sí, que yo creo que ocurre desde hace 3-4 años, no más. Uh-huh. Por tanto, en Estados Unidos, que llevan quizá 50 años ocurriendo y un 98% son empresas familiares, tanto en España obviamente no es ningún problema. Y para mí, como decía, primero si se vende es que alguien le ha vendido, ¿no? Normalmente alguien que se dedica... Normalmente los mejores terrenos nunca se dan en venta, ¿no? Se suelen vender más terrenos de secano que se puedan convertir a regadío. Y eso es muy positivo porque quizá el que tenía ese terreno no lo podía... invertir en infraestructuras para ponerlo en regadío porque cuesta dinero y entonces en cambio tiene otro terreno que quizás sí, que es de regadío y ese no lo vende y vende el que es de secano y cuando el inversor pues va allí y compra, invierte y mejora el terreno, mejora la producción agrícola que es muy necesaria, luego hablaremos de algunos datos, por tanto sí, me sorprende un poco quizás porque obviamente es la tierra, ¿no? Pero la verdad es que en todos los sectores, de hecho, es casi el único sector, agricultura, en que no ha habido inversión de grandes empresas, de multinacionales, de fondos de inversión. Prácticamente es el único sector que no ha habido. Entonces, si viene pues una empresa alemana de coches o una petrolera, una empresa energética que invierte en inversiones renovables en España o en una fábrica de coches, pues todo el mundo está muy contento, ¿no? Pues yo lo veo como algo similar. Si fuese el 100% o el 90% de los campos agrícolas, entonces sí, a mí no me gustaría nada, pero eso es imposible que ocurra, ¿no? Por cerrar quizás este capítulo, Marc, el problema puede venir porque se vea únicamente como que estos fondos buscan la rentabilidad, pero claro, como al final estamos hablando de la producción de alimentos y todo lo que ello conlleva, pues ese choque, ¿no? Entre garantizar la producción de alimentos y la rentabilidad, y qué pasa si no hay rentabilidad, qué pasaría con los fondos. Yo creo que puede ser por ahí un poco el debate, ¿no? Sí, pero precisamente, mira, tienes que pensar que en los próximos decenios la humanidad tiene que producir más comida que la producida en los últimos 4.000 años. 4.000 años. Pero además tiene que hacerlo con menos tierra disponible, con menos agua y sobre todo con un menor impacto al medio ambiente. Tú súmale todo y solo mejorando mucho la productividad se puede producir los alimentos que son necesarios en todo el mundo. Cada vez hay tierras más contaminadas o más agotadas, por tanto hay que mejorar todo en todos los aspectos hay que mejorar y por tanto quien invierte en agricultura está tomando muchos riesgos porque hay pocos o no hay ningún sector en que tú puedas hacer una inversión perfecta, que hayas preparado toda tu empresa de forma impecable y te venga una helada y lo pierdas todo ese año, ¿no? Entonces, esto hace que quien invierte, obviamente, tiene que ser muy productivo y mejorar mucho, introducir innovación, porque si no, va a perder dinero y, obviamente,
es perfecto. O sea, es muy importante que quien tenga una granja de vacas pues, y que den leche pues se gane la vida, o que tenga una pequeña plantación de cítricos también, ¿no? Y por tanto eso aplica a un pequeño o un mediano o aplica a un fondo que haya invertido en esa zona, ¿no? Porque desde vuestro fondo, ¿cuáles son un poco las oportunidades que estáis detectando en el sector y que os llevó primero a crear este fondo ya hace 10 años y a continuar con él y seguir la actividad? Bueno, básicamente lo creamos porque nosotros conocemos muy bien el sector financiero y de los fondos de inversión y nadie invertía en el sector agrícola, ¿no? Y nosotros, casi todo el equipo, venimos de diversas zonas rurales, ¿no? Y la verdad es que nos sentimos muy identificados con el sector rural y agrícola y decimos que, bueno, que nosotros lo que hacemos es canalizar ahorro, que en lugar de ir a un fondo que vaya al IBEX 35 o al Nasdaq americano, ¿no? Pues canalizar dinero, que ese dinero, en lugar de ir a estas acciones, pues vaya a empresas del sector agroalimentario, que vaya a empresas de maquinaria agrícola, de empresas de semillas, empresas de irrigación agrícola, empresas pues de fertilizantes, obviamente. Como en España prácticamente no hay empresas cotizadas, tenemos que invertir en todo el mundo, ¿no? Lo cual también es mejor para el inversor porque el ahorrador tiene una inversión pues mucho más repartida, con distintas divisas, en distintas geografías. Y tanto vimos que no hay ningún sector como el agrícola en el que la demanda está asegurada, pero al revés del resto de sectores, la oferta es la que es más volátil, ¿no? La oferta es muy compleja. De hecho, cada vez hay más normas, ¿no? Por tanto, te restringen más cómo puedes producir. Por tanto, la oferta cada vez es más difícil de conseguir una buena oferta, una buena producción. En cambio, es un sector que tienes la demanda asegurada, ¿no? Porque al final el mundo va creciendo pues cada día entre 200 y 300.000 personas cada día y son gente que obviamente que cada vez comen más proteína porque la mayoría de gente que nace pues está más en el continente asiático, ¿no? También cada vez más en el africano, pero básicamente en el asiático. Por tanto, comen más proteína y hace falta más producción agrícola. Por tanto, y sobre todo también lo hicimos porque, aunque seamos financieros, somos muy críticos con la política de los bancos centrales y de los gobiernos, de inyectar dinero, de aumentar la deuda, de crear imprimir dinero de la nada y, por tanto, perder poder adquisitivo a mucha gente. Y lo que nos decidimos hacer un fondo de agricultura es además para que nuestros clientes inversores puedan ahorrar dinero invirtiendo en activos reales, en activos agrícolas y no en activos financieros que a veces están más inflados, que hay más deuda emitida y por tanto es un activo que creemos que a largo plazo no hay nada mejor para tu jubilación, ¿no? De hecho, hay gente en nuestro fondo que invierte para su jubilación, ¿no? Es decir, pues yo invierto porque el sector agrícola, pase lo que pase en el mundo, pues son empresas más estables, son mucho menos emocionantes, ¿no? La rentabilidad es un poco más baja, pero también la volatilidad, y especialmente estos 3 años o 4 que hemos visto los problemas del COVID y de la guerra y tal, hemos visto cómo funciona muy bien, ¿no? En cambio, pues en una época de euforia, pues quizá la gente pues gana más dinero invirtiendo en tecnología, ¿no? Que no en agricultura, pero al final la gente, como es para su ahorro, pensamos que es un producto ideal. Porque no sé si nos puedes citar, Marc, algunos ejemplos de empresas en las que estéis invirtiendo. Tampoco no sé si hay finalmente alguna española o no. Hemos tenido algunas españolas, pero ya no cotizan y entonces ya no las tenemos. Porque si no cotizan en bolsa no podemos tenerlas. De acuerdo. ¿No? Tuvimos varias empresas de vitivinícolas de La Rioja que nos gustaban porque tenían pues un negocio muy bueno de vinos con muy buen margen y además tenían terrenos agrícolas, lo cual cumplía 2 requisitos que nos gusta que tengan, ¿no? Que primero que obviamente que es un negocio que genere dinero y luego que tenga activos que te protejan para el futuro, ¿no? Que te protejan tus ahorros. Por tanto, ahora mismo no tenemos ninguna porque prácticamente no hay cotizadas en España. Y eso, España es una potencia europea en el sector agroalimentario. Debe tener un peso como entre el 10 o 20%, depende de cómo computes, ¿no? El tema de alimentación y bebidas. Y
y es una potencia en temas de, por ejemplo, de porcino y en temas de hortofrutícolas, ¿no? Pero las empresas no dan el paso, ¿no? No A dan el salir a bolsa. paso, no, entonces si no Es dan más complejo. Bueno, sí, la verdad es que yo lo entiendo, ¿eh? Porque te requiere ser muy transparente, te requiere de muchas obligaciones y si no tienes el objetivo muy claro tampoco no lo recomiendo, ¿no? Los anglosajones normalmente enseguida piensan en salir a bolsa porque piensan en, pues bueno, luego pueden hacer una ampliación de capital, pueden comprar otra empresa y lo cual te da más el hecho de tener que dar tus números al sector y a los competidores, que es negativo, te compensa el hecho de que tengas acceso a capital y obviamente el sector agrícola siempre necesita inversiones, ¿no? Necesitas cambiar de maquinaria, invertir en irrigación agrícola, que es una inversión relevante, o comprar más terrenos. Por tanto, el cotizar en bolsa te permite encontrar financiación de forma mucho más rápida, ¿no? Que es a veces uno de los hándicaps del sector, ¿no? Nos hemos quedado antes a la espera de escuchar algún ejemplo de empresa, ¿no?, en la que participáis, para que nos quede un poco claro el modelo. Sí. Pues mira, invertimos desde pues las empresas que todos conocen, el mundo conoce de maquinaria agrícola, a empresas de irrigación. En España, básicamente, quien sabe del sector de irrigación, de los pivots, sabe que las dos líderes en España y en el mundo son dos empresas norteamericanas que se llaman Valmont Industries y Lindside Corporation, que ambas son de Omaha, ambas son de Nebraska, en Estados Unidos, y esas empresas pues, lo que hacen es comercializar los pivots para pasar de secano a irrigación, ¿no? Y luego tenemos empresas, por ejemplo, en plantaciones, para que te des una idea, tenemos, por ejemplo, una empresa que se llama Sika en Nueva Zelanda, que es la que produce los kiwis Zespri, que es una empresa pequeñita para cotizar en bolsa, pero que obviamente es una empresa que bueno, factura pues entre 50 a 70 millones de dólares, pero es una empresa muy bien gestionada, con un cultivo buenísimo, porque los kiwis Zespri es la marca global más conocida en el mundo, ¿no?, en el sector agrícola y para el consumidor final. Y luego tenemos, por ejemplo, el segundo mayor productor de almendras de Australia, que se llama Select Harvest, donde cotiza en bolsa y estamos invertidos. También alguna empresa de forestal, por ejemplo, en Japón tenemos Sumitomo Forestry, que lo que hace es invertir en inversiones forestales. Tiene bosques plantados después de la Segunda Guerra Mundial, que aún los tiene en funcionamiento, lo cual pues nos gusta mucho también. El concepto forestal también es muy, muy positivo, que se inviertan en los bosques y se mantengan bien y que rindan, ¿no? Y luego en compañías de cítricos en California o bien en Florida, y también de cereales en Brasil y Argentina, ¿no? Entonces son empresas que cotizan en la bolsa y por tanto podemos analizar los números y invertir en ellos, ¿no? ¿Y cómo elegís todos estos activos en los que decidís invertir? ¿Qué es lo que os hace decantaros por una opción o por otra, o por qué descartáis una opción u otra? Bueno, nosotros toda nuestra vida, nuestro equipo está especializado en analizar los balances de las empresas, ¿no? Y lo que somos muy buenos es mirar los balances y ver cuál es empresa más rentable que otra, cuál empresa está mejorando más. Lo que es cierto es que en parte de las empresas del sector agrícola este análisis es más complicado, más complejo. ¿Por qué? Porque los balances te dicen menos de una empresa agrícola que de una empresa, por ejemplo, de software. Tú analizas una empresa de software y la cuenta de resultados es importantísima, ¿no? Porque al final ves la traducción de los clientes que tienes, las suscripciones que pagan, lo rentable que es o no el negocio. Por tanto, en muchos sectores, analizando los números, el balance y la cuenta de resultados es como entiendes bien la empresa, si vale la pena invertir. En agricultura hay una parte de empresas que sí, por ejemplo, ¿no?, las empresas que venden irrigación, pivots de irrigación, obviamente, pues tienen un coste de producción y unos beneficios y por tanto hay una evolución de las ventas, pero en cambio la empresa que tiene pues kiwis, pues bueno, esta semana ha caído porque ha habido inundaciones en Nueva Zelanda, ¿no? Entonces hay elementos patrimoniales que son más complejos de estimar y por tanto hay una parte más compleja, ¿no? Por tanto hay una parte que para nosotros es muy fácil y otra parte que hemos de entender el negocio, cuánto es de estratégico. Por ejemplo, los kiwis es un negocio que nos gusta muchísimo porque se pagan muy bien en supermercado.
Pues en cambio una naranja normal sin ningún atributo pues se vende a un precio mucho más justo y los márgenes son muy bajos, ¿no? O la leche, que hasta hace un año pues casi no se ganaba dinero, por desgracia, y por suerte ya después de muchos años sufriendo, este año, bueno, perdón, el año pasado están empezando a ver un precio más digno y un precio que ya te produce un beneficio, porque es muy necesario para la sostenibilidad del negocio que obviamente que el agricultor o el inversor en ese proyecto pues gane dinero, ¿no? Si no, no puede invertir, no puede pagar bien, no puede innovar, ¿no? Y por tanto es un poco el perfil y cómo analizamos. ¿Y qué tipo de inversores son los que confían en Panda? ¿Existe demanda para invertir en activos reales de la agricultura? Sí, bueno, al principio nos costó más porque los inversores en fondos de inversión están más acostumbrados a invertir en, pues ya te decía, pues en IBEX hace unos años, ahora ya no está tan de moda, pero hace 10 años prácticamente todo el mundo invertía en fondos de IBEX, ¿no? Porque es lo más cercano. Y la moda últimos 3 o 4 años ha sido invertir en tecnologías, invertir en el Nasdaq, ¿no? Tanto cuando lanzamos el fondo en 2013, la gente no estaba muy acostumbrada a invertir en agricultura y además como es un sector pues más aburrido, la gente en principio prefiere más adrenalina, ¿no? Y luego se da cuenta que la adrenalina es para las cosas buenas y las malas, ¿no? Porque cuando cae una empresa que es de más crecimiento, también pues cae con más fuerza, ¿no? Entonces, la verdad es que a partir del COVID, la verdad es que ha aumentado mucho el interés porque han visto, y especialmente con la inflación, ¿no? Una de las ventajas más importantes del Panda es que, y de las inversiones agrícolas, es que son de las mejores inversiones en el caso de inflación, ¿no? No es necesario que haya inflación para que te salgan los números, pero si hay inflación, es un sector muy interesante porque puedes recogerlo en el precio de venta y pues tus activos valen más, ¿no? Que lo que valían antes nominalmente y por tanto es una buena forma de proteger tus ahorros ante la pérdida de poder adquisitivo que provoca la inflación. Por tanto, desde que empezó el COVID y la inflación, la verdad es que bueno, hemos tenido más interés y yo creo que aún queda mucho obviamente, porque en los países anglosajones invertir en agricultura es prestigioso, ¿no? O sea, quien se compra un rancho es prestigioso. En cambio, en España incluso es cierto, en cierta forma es peyorativo, incluso para cierta gente es peyorativo invertir en agricultura, ¿no? Como algo pues muy anticuado, cuando no se dan cuenta la gente de que en la agricultura cada vez hay más innovación, hay más tecnología, solo trata de ver los tractores, ¿no? Y el uso de tecnología, de software para mejorar los cultivos. Por lo tanto, la gente no tiene una idea, un concepto anticuado y la agricultura real es mucho más innovadora. Sí, porque en una entrevista que le leí en el año 2017 sí que decía que al principio tenía que evangelizar, ¿no? Para convencer a los inversores. Sí, entiendo que ya no hace falta tanto, no hace por falta, lo menos. No hace falta tanto, ya llevamos muchos años ya, sí. Y la verdad es que, sobre todo, la rentabilidad va por un lado, pero el riesgo, un riesgo bajo, también es muy importante. Por lo tanto, la gente en sus ahorros, en principio todo el mundo quiere ganar mucho dinero, pero cuando ve que pierde también, entonces enseguida está a disgusto, ¿no? La inversión en agricultura es más un motor más diésel, ¿no? Da una rentabilidad más tranquila, pero más continuada y sobre todo que te protege ante escenarios múltiples, ¿no? Desde que, imagínate, siempre digo en Argentina, la gente que mejor ha sobrevivido la debacle argentina de la divisa que siempre se devalúa y que el país no para de imprimir billetes y que funciona muy mal, a quienes más se han podido pues proteger han sido los agricultores, porque producen soja. La soja es un bien muy preciado que se vende en dólares en Chicago y en todo el mundo y en China, y por tanto tienes un activo que te genera divisas, ¿no? Que es lo que no tiene. De hecho, si no fuese por la industria de la soja en Argentina, estaría quebrada el país otra vez por enésima vez hace más de 20 años, ¿no? Pero es casi es la única fuente de entrada de divisas que tiene el país, ¿no? La venta de soja en dólares y, por tanto, eso hace que sea un activo que te proteja ante devaluaciones, ante crisis, y ahora ante inflación, ¿no?
Porque claro, también escuchándote, Marc, y por la propia forma de la agricultura, la idiosincrasia de la agricultura, claro, llevándola a la actualidad, una crisis como la que está ocurriendo en Ucrania puede devaluar una firma que se encuentra en Ucrania, pero en paralelo incrementar el valor de una firma argentina que va a exportar más soja a Europa, ¿no? Sí, justo. Entonces, sí. claro, digamos que constantemente se están produciendo equilibrios. Sí, justo, lo que dices es muy importante. Por eso tenemos invertido en todos los países del mundo, porque al final para el ahorrador le protege, ¿no? Es la ventaja de que exista un fondo de inversión como Panda, ¿no? Que sea con liquidez diaria, que puedes entrar y salir el día que quieras, porque te permite, si tú comprases como tú explicas, no en Ucrania, pues obviamente no piensas comprar un activo en Ucrania, pero te lo compras en Huesca, y ese activo pues tiene 3 heladas seguidas en esa zona y tu inversión es un desastre, ¿no? En cambio, si tienes pues invertido en todos los países del mundo, seguramente incluso que haya una mala producción en una zona beneficia a los que venden de otra zona, ¿no? Porque el precio sube, ¿no? Por tanto, obviamente, el sector agrícola tiene riesgos. Por eso decía antes que yo creo que el sector se equivoca en no ver con buenos ojos que invierta más gente en el sector, porque está tomando riesgos que no tienen otros sectores. Por tanto, jugarse su dinero siempre tiene que agradecerse a quien lo haga, ¿no? Especialmente si va con interés legítimo de hacer bien las cosas, ¿no? Otra cosa es que compre alguien un terreno, si alguien para contaminarlo, o para cerrarlo, que no se plantase nada, entonces sí que sería negativo, pero obviamente no lo es. Quien invierte lo que quiere es innovar al máximo para mejorar la producción, introducir una variedad nueva que quizá nadie se atrevía a probarla, ¿no? Y por tanto tiene muchas cosas positivas. 2 detalles sobre el funcionamiento del fondo, Marc. Por un lado, no sé si nos puedes comentar qué rentabilidad ofrecéis a los inversores y luego si los inversores eligen qué activo invertir o es el fondo el que de forma global invierte el presupuesto, el dinero de ese inversor. Sí, no, lo decimos el equipo de inversión. Yo soy el gestor de inversiones y con nuestro equipo pues cada día analizamos empresas cotizadas en todo el mundo del sector agroalimentario y de agua y decidimos cuáles son las que más nos gustan, ¿no? Siempre intentamos ponderar que estén muy diversificadas pues que no invertir solo en empresas de cereales de Brasil, ¿no? Porque si hay una mala sequía en Brasil, pues nos va a afectar, ¿no? Por tanto, primero repartir en cuanto a países, repartir en cuanto a cultivos y por tanto eso es un poco la filosofía de que nuestro inversor solo no tiene que hacer nada, solo pues tiene sus ahorros y ver cómo van evolucionando. Obviamente pues suben y bajan porque las acciones cotizadas en bolsa pues tienen movimientos de la alza y de la baja, ¿no? Obviamente, pero esto es como funciona. En cuanto a rentabilidad, más o menos ha sido entre el 4 o 5% estos años, aunque obviamente pues tenemos años que ganamos un 18% y otro año que pierdes un 11%, ¿no? Porque obviamente esto es un promedio. Y esta rentabilidad yo creo que ha sido menor de la que será en el futuro porque hemos vivido un ciclo bajista de precios agrícolas hasta el año 2020, ¿no? Si miras cualquier precio agrícola mundial, verás que desde el año 2011 hasta el 2020, verano 2020, los precios agrícolas han ido cayendo. Por tanto, aunque nosotros pues no invertimos en commodities agrícolas, obviamente invertimos en empresas, obviamente el hecho que el precio más estuviesen bajando, pues disminuyó algo la rentabilidad. Por tanto, yo creo que los próximos 10-20 años el rendimiento será mejor y sobre todo que te va a cubrir en caso de inflación o en caso de cualquier devaluación o cualquier problema que haya. Y en este escenario global, mundial en el que nos encontramos, ¿cómo se está influyendo a vuestra actividad, al Fondo Panda, la transición hacia un modelo productivo más verde que está impulsando Europa? ¿Cómo va a encajar todas esas iniciativas en el resto de políticas agrarias del resto del mundo, ¿no? Bueno, es un tema bastante complejo y yo soy negativo en este punto. De hecho, solo Europa tiene esta obsesión con
con la agricultura orgánica, o sea, que la agricultura orgánica es muy positiva a pequeña escala, ¿no? Entonces, para producir menos, ¿no? Y que te lo paguen al doble o al triple, entonces eso para mí es muy interesante, pero nunca puede ser un modelo para toda Europa. ¿Por qué? Porque si aplicas de modelo, entonces la producción va a disminuir a la mitad o un 60% y los precios se van a disparar. Entonces eso ocurrió el año pasado en Sri Lanka. En Sri Lanka decidieron apuntarse a la moda del verde que básicamente promulga Europa y prohibieron los fertilizantes agrícolas. Y la producción de ese año, en solo un año, la producción bajó muy fuerte y lo que provocó es una hambruna y junto a una crisis en el país, falta de divisas y necesitan ayuda internacional. Entonces, con la comida no se puede hacer experimentos. Ya lo ha hecho en parte Europa con la energía, ¿no? Que ha hecho experimentos y en cuanto ha habido un problema de falta de suministro, pues se han disparado los precios, ¿no? Por tanto, en agricultura está pasando un poco como hizo Europa con la energía y hemos acabado con precios disparados, ¿no? Entonces, yo creo que obviamente es bueno tener conciencia ecológica y es muy importante, pero no hasta el punto de prohibirlo todo sin tener ningún producto aprobado, porque cuando se prohíben pues un pesticida en Europa, como se están prohibiendo, no se ha aprobado ningún alternativo, por tanto significa que en cuanto se aplique, que será en muy breve, ese cultivo no tiene un pesticida aprobado alternativo y puede ser que ese año la producción caiga a la mitad por culpa de una plaga, ¿no? Por tanto, yo creo que es bueno ser verde, pero es una absoluta locura para mí de país rico decir, no, ahora hemos de producir lo mismo, pero sin ninguna de las innovaciones que ha llevado la agricultura en los últimos 30 años, ¿no? Hemos hablado con empresarios de Latinoamérica o de otras zonas y nos comentan que si continúa aplicando en Europa las normas de requisitos a la importación de cereales, por ejemplo, de Brasil o Argentina, pues que van a dejar de exportarlo a Europa y lo van a vender a China. Entonces, no solo la producción local, que va a tener muy complicado y va a bajar la producción, cuanto puede ser que suban los precios, pero como también la importación desde fuera, que gran parte de la comida en Europa viene de fuera. No la hortofrutícola, pero sí cereales y otros activos. O sea, volver a la agricultura de hace 30 años como modelo para todo el sector es una absoluta estupidez, ¿no? Una cosa es que quien quiera pueda hacer agricultura ecológica y además intente conseguir que le paguen el doble o el triple, que esto es dificilísimo, pero esto sí que sería crear valor añadido, pero teniendo en cuenta que va a disminuir la producción. Entonces, si tú implementas a todo el sector normas que van a hacer caer la producción, pues esto puede provocar subidas de precio, como ha pasado con la energía, ¿no? Que el precio de la electricidad y del gas se te multiplique por 3 o por 4 si continuamos de esta forma, ¿no? Como analista también de posibles oportunidades y también relacionado con la nueva agricultura que se está abriendo camino, si ves interesante el mercado de los créditos de carbono en agricultura, para que el agricultor tenga un ingreso extra, ¿no? Por mitigar los gases de efecto invernadero. ¿Crees que sí que va a ser relevante en el sistema agrario? A ver, yo creo que en este campo, para mí hay que hacer cosas lógicas, es decir, para mí, lo que yo no entiendo y yo creo que no tiene que ser es que un inversor pues plante árboles para conseguir créditos de CO2. Eso me parece una aberración. Es decir, para mí lo que tiene que ser es cultivar cultivos agrícolas o plantaciones forestales, pero que ya existan y que obviamente pues si hacen un bien a la humanidad, pues bueno, y si se le recompensa es una forma de compensar la falta de rentabilidad que tiene, por ejemplo, los temas forestales, ¿no? Pero crear proyectos solo para eso, para mí, otra vez es algo antinatural, ¿no? Tú pregúntale a un campesino o a un granjero
hace 5 años, si hay que plantar un bosque o hay que hacer plantaciones de no sé qué tipo, porque en un mercado creado artificialmente te van a pagar un dinero porque tú plantes eso, ¿no? De hecho, a ver, la PAC para mí es bastante negativa porque al final está haciendo hace años empujando a la gente a producir cosas solo por la subvención, ¿no? Y eso es lo peor para un negocio, ¿no? Porque no lo produces con interés, con calidad, lo haces porque alguien en Bruselas ha decidido que este año la colza o este año pues no sé qué cultivo. Entonces, el tema de las emisiones de carbono, si son solo complementarias me parece bien, pero si solo se crean con proyectos a medida para eso, me parece algo muy artificial y que no lo veo nada claro. No vamos a abrir el debate o el campo de la PAC, porque si no estaríamos hablando otra hora sobre su necesidad o no. Sí que me gustaría finalizar, Marc, a modo de resumen y también un poco enlazando con lo que hablábamos al principio, cómo debe interpretar, ¿no?, el sector agrario pues esa implicación de los fondos en la agricultura, tanto de capital riesgo como en vuestro caso de fondos de inversión, ¿no? Que se están haciendo operaciones, al menos que se están contando muchas operaciones en los últimos años. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, yo es lo que te decía antes, que para mí debería estar la gente contenta porque cuando alguien viene a invertir en tu sector, ¿no?, significa que tiene potencial, ¿no? Y esa inversión seguro que es decir, la ventaja de una inversión, que alguien venga a invertir en tu sector como el agrícola, a diferencia de otros, es que seguramente no va a tener ningún impacto en tu negocio, ¿no? Tú montas una empresa de envases de vidrio, ¿no? Y al año siguiente viene un competidor y te monta una empresa de envases de vidrio a tu lado, te va a hundir el negocio seguro, porque estás en competencia directa. Si alguien pues compra un terreno y planta almendros, aunque tú tengas almendros u otro cultivo, no va a tener ningún impacto negativo en tu negocio, lo cual eso es lo primero importante. Pero lo segundo es que le está dando más valor, porque hay gente interesada, eso hace que tus activos valgan más y eso no significa que tengas que venderlos, porque yo, como decía antes, los activos familiares no se venden nunca y eso para mí es muy positivo, pero es bueno saber que tienes un buen respaldo, quizá porque un día vas a tener que pedir un préstamo, ¿no?, para invertir en maquinaria y por tanto el hecho de que haya habido inversiones a tu alrededor pues te está creando más valor. Los bancos, que nunca les ha costado mucho dar préstamos de agricultura, pueden empezar a cambiar si hay más inversiones en el sector y por tanto yo solo veo cosas positivas. O sea, creo que es un tema más sentimental, pero en realidad la data económica es que es muy positivo que ocurra eso. También nos decías al principio que tenías vinculación, ¿no?, con el ámbito rural en Lleida. No sé qué vinculación tienes, si no la puedes contar. No, de que vengo de la zona, nunca me he dedicado a ello, pero vengo de la zona, entonces tengo muchos amigos y mucha gente. Digo, a lo mejor por familia, sí. ¿No? ¿O no? Sí, en alguna familia, en la parte, sí, en algún antepasado sí, obviamente, y sobre todo amigos y conocidos, lo cual, es un tema más que es muy importante. La agricultura y la parte rural es muy importante para tener el territorio, ¿no?, para mantener el territorio en buena salud y por tanto es muy bueno que no esté olvidado, que haya inversión, y todo eso es muy, muy positivo. De acuerdo, Marc Garrigasait, gestor de Panda Agriculture, que es el primer fondo de inversión agrícola español. Gracias por participar en este podcast, por ayudarnos a entender lo que estáis haciendo y cómo trabajan los fondos de inversión para transformar un poco la realidad del sector agrario, ¿no?, y conocer los retos que suponen todos estos cambios. Muchas gracias. Muy bien, Jaime, y felicidades por tu canal, es muy interesante. Gracias. Si te ha gustado el programa, te agradezco mucho tus comentarios y valoraciones. Ya sabes que tienes más información y nuevas historias en la página web en agroperiodista.com. Un podcast de información útil para agricultores decididos. Gracias y hasta la próxima.